castiga feo aquí, hermanos. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 13. Bueno, perdón, de Marcos. Marcos 13, versículos del 1 al 5, mis hermanos. Creo que el hermano Pedro ya me ayudó con medio sermón. ¿Ya lo tenemos? Marcos 13, 1 al 5. Y nos dice así: saliendo Jesús del templo, le dijo a uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaban aparte: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiendo comenzó a decir: Mirad que nadie os engañe. Los voy a invitar a orar. Bendito Padre, como eres en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, te damos porque nos diste un sábado más, por este hermoso día, Señor, y porque nos tienes aquí en tu casa. Pedimos, oh Dios, que nos des sabiduría, entendimiento, Señor, de aprender más de tu palabra y estar más cerca de ti. Quédate con nosotros, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, antes de empezar a desmenuzar la palabra de Dios, les voy a decir más bien que tenemos un Dios bondadoso, un Dios de misericordia, un Dios que todo lo que le pedimos, Él nos lo da. Y les voy a decir por esto, hermanos. Cuando yo empecé a venir a la iglesia, yo veía a los predicadores. Yo quería predicar. Yo le pedía a Dios que me diera la oportunidad de predicar aquí un día. El primer sábado que iba a pasar, yo recuerdo que estábamos ahí queriendo entrar aquí al comedor porque nos reuníamos aquí. Estaba yo muerto de nervios. El hermano Armando Ronquillo dice: hermano, vamos a orar, dice, pero vamos a orar con fe, dijo, porque en tal parte de aquí de California, dice, un hermano iba a predicar y no se pudo levantar de los nervios. Tuvo que levantar el primer anciano a dar el sermón, dijo, porque ese hermano, yo sentía que me iba a caer en ese rato de los nervios. Pero me dijo: hermano, pues les voy a dar una idea, dice, cuando esté enfrente, dice, no mire a los hermanos de frente, vea al techo, vea a los lados, vea para todas partes. Cuando yo empecé a predicar por aquella ventana, yo veía los arbustos esos, los arbolitos, y me funcionó. Pero un día en mi oración le dije a Dios: Señor, ¿y qué tal si un día me pones a predicar afuera? Afuera, le digo, para no sentir nervios. Hermano, ¿en dónde estamos ahora? Después de tantos años, el Señor me escuchó, el Señor nos tiene, ¿dónde? Aquí afuera. Tenemos un Dios bondadoso, ¿sí o no? No como yo quisiera, no como yo hubiese querido que pasara sin nervios, porque los nervios no se me quitan. Pero hermanos, tenemos un Dios de amor bondadoso que todo lo que le pidamos nos lo da. Así que pidámosle con fe, hermanos, que Él siempre va a estar dispuesto a darnos. Y no paremos de orar y pedirle a Dios, hermanos. Nos dice aquí el relato bíblico que iba saliendo Jesús con los discípulos, tal vez de dónde. ¿De dónde iba saliendo, hermanos? Del templo, ¿verdad? Pensaría que como a las 12:30, la 1 de la tarde, después del culto. Pero ¿qué le dijeron? Mira este edificio, mira estas piedras tan enormes. Y si nos ponemos a pensar, yo creo que en ese tiempo no había la maquinaria que hay ahora para subir las piedras arriba, ¿verdad? Yo pienso que las subía, no sé de qué manera, pero total que ese edificio, nos dice la historia, que tal vez unos 15 años antes de que Jesús naciera, Herodes el Grande empezó a hacer esa obra de arte, a remodelar el templo, el cual se erigió unos 500 años antes de en los días de Esdras. Pero dice la historia que Herodes hizo el templo, hermano, no para honrar a Dios, sino para apacentar a los judíos que él estaba
comandando. Entonces, cuando Jesús escuchó a los apóstoles que le dijeron, mira qué edificio, mira qué piedras, ¿qué fue lo que les dijo Jesús? El versículo 2. ¿Qué fue lo que les dijo? ¿No quedará qué? Que no sea derribada. Se ponen a pensar la impresión que llevaron los discípulos tantos años trabajando forzadamente para levantar ese hermoso edificio, hermanos. Y que les diga a Jesús eso. ¿Qué es lo que podemos pensar nosotros? Jesús estaba preocupado todavía por otra cosa. ¿Por qué dicen los otros versículos, hermanos? Jesús todavía estaba preocupado. Dice que todavía, creo que me gusta más, en Mateo 24, hermanos, como que está un poquito más claro. Vamos a ir a Mateo, está aquí rapidito. Nos dice, cuando Jesús salió del templo, 24:1, y se iba acercando a sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto Dios que no queda piedra sobre piedra, que no sea derribada. Y estaban sentados en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuánto serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y les dice Jesús en el 4, respondiendo, Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Lo mismo que dice Marcos, de que lo dice también Mateo, hermanos, mirad que nadie os engañe. ¿Qué es lo que está hablando ahí este Jesús? Está hablando de un engaño, ¿verdad? Pero a lo mejor yo veo la palabra engaño como una palabra común, como una palabra normal. Engaño, es fácil. O no tenemos nosotros a veces la tendencia de decir una mentirita que es piadosa. Hermano, la palabra engaño tiene un significado fuerte, tal vez mortal. La palabra engaño, hermanos, la palabra engaño es algo fuerte porque en hebreo significa fraude, malicia, falsedad y vanidad. Fraude, malicia, falsedad y vanidad. Y vanidad, hermanos, en el hebreo. En el griego significa es seducción, llevar cautivo y llevar al error. Esa es la palabra engaño. ¿Sí la grabaron? Seducción, llevar cautivo y llevar al error. Como dijo el hermano Pedro, esta vez nos convertimos en ¿qué? Estamos estatados a ¿qué? A las cosas del enemigo del Señor. Entonces, por eso Jesús le está diciendo, mirad que nadie os engañe. ¿Qué le está diciendo? ¿Estar qué? Despiertos, ¿estar qué? Alertas, ¿estar qué? Prevenidos. ¿Prevenidos de qué, hermanos? ¿Prevenidos de qué, hermanos? Si miramos en la Biblia, hermanos, si miramos nosotros aquí en la Biblia, nos habla en muchas partes del engaño, hermanos. También encontré una historia que dice que Satanás se rebeló contra Dios y provocó también que la tercera parte de los ángeles del Señor se rebelaran contra él, y esto los hizo a través del engaño. Satanás dijo que él tenía una cosa mejor que Dios y que Dios estaba equivocado y que era débil. Por eso Satanás fue arrojado ¿a dónde? Aquí, con la tercera parte de los ángeles, hermanos. Entonces nosotros ya miramos quién es en verdad el engañador, hermanos. ¿A dónde nos quiere llevar? Dice que aún ¿a quién va a engañar? A nosotros que tenemos una Biblia todos los días, que la leemos tal vez un rato todos los días, que estamos en oración todos los días. Nosotros también
Podemos caer en dónde, hermanos, en el engaño. Y nosotros ya miramos en dónde sucedió el primer engaño fue en el cielo. ¿Y dónde fue el segundo engaño? Exactamente, en el Edén. Vamos a ir, ya lo leímos muchas veces y en verdad que no me canso de leer eso en Génesis 3, hermanos. En Génesis 3 ta- también debemos de, cuando estudiamos la Biblia, hermanos, debemos de leer detenidamente y recalcar en lo más importante, hermanos. Ya, ya lo tenemos, Génesis 3:1. ¿Ya lo tenemos? Dice 3:1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Ahí viene la palabra clave. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Qué buena oferta, ¿verdad, hermanos? No vas a morir. No es verdad que vas a morir. Dios es mentiroso. Tú puedes comer de ese árbol. No hay problema. No vas a morir. A, a mí si me dicen, tú no vas a morir. Tú no vas a ir al cajón. Oh, qué alegría. Tú vas a estar con vida cuando Jesús venga. Hermanos, pero sabemos que... ¿Cuál es la palabra célebre de los vivos? Ya les dije una vez. Nacer, crecer, reproducirse y qué? Y morir. Eso es lo que nos enseña el mundo, hermanos. Pero aquí le dice el enemigo a Eva, ¿qué le dice? No morirás. Y todavía le pone un poquito más de sazón. ¿Qué es lo que dice? Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y serás como ¿quién? Como Dios, sabiendo el bien y el mal. Hermano, ¿sí les dijo la verdad o parte de la verdad? Parte, porque en verdad, ¿qué fue lo que pasó después de que comieron del fruto aquel? Se dieron cuenta que estaban ¿qué? Mal, estaban sin ropa. ¿Y qué fue lo que hicieron? Porque vino primeramente ¿qué? La vergüenza, hermanos. Vino el remordimiento, que dijo, ya caímos. Pero, hermanos, no le voy a dar yo este crédito a Satanás. Pero sí, debemos de tener mucho cuidado, hermanos, porque tiene una herramienta muy poderosa que usó desde el principio aquí con esta mujer. ¿Cuál es? La mentira. La mentira. Es la primera herramienta que usó Satanás para engañar a Eva. Porque Dios le dijo, van a comer de todos los árboles del huerto, pero menos de uno. ¿Y cómo le dijo él? Con que te dijo Dios que no comas de todos los frutos de los árboles del huerto. ¿No era una mentira? Nomás le dio vuelta a la página. La mentira es un arma que Satanás tiene muy poderosa, muy atractiva, para que nosotros podamos caer en ella y hagamos lo incorrecto ante Dios. Así que debemos tener mucho cuidado, porque dice que con esa mentira logró engañar a miles de ángeles y los llevó al camino del error y la destrucción, hermanos. También tiene otra arma, también que él prefiere, hermanos. ¿Alguien me puede decir una idea qué arma es la otra que tiene Satanás para que nosotros vayamos al error, a la seducción, a la falsedad? ¿Me puede decir alguien qué otra arma tiene el enemigo para que nosotros vayamos por el camino equivocado? Hermano, la otra arma es la duda, es la duda.
Cuando estaba hablando con esta mujer, cuando le dijo a Eva, no moriréis, sino que sabe Dios que cuando tú comas, tus ojos van a ser abiertos y te vas a convertir como Dios. Empezó esta mujer a recorrer aquí el cassette, el CD. Y yo imagino que empezó a hacer como algo maravilloso. Oh, si voy a hacer como Dios, yo. Oh. Hermano, ¿ya eran inmortales Adán y Eva, sí o no? Claro que sí, porque les dijo, el día que coman de este árbol van a morir. Eran inmortales ellos cuando los hizo. Pero ¿qué pasó? Este Satanás manda mensajes seductores, hermanos, a través que cautiva nuestros ojos. Y también usa palabras que engañan. ¿A dónde, hermanos? Al oído. Al oído. Es por eso por lo que esta mujer, siendo inmortal como lo había hecho el Señor, vio el fruto y escuchó al enemigo y escuchó la frase aquella tan bonita, no moriréis, pero es cierto. ¿Y qué fue lo que hizo? Tomó del árbol y empezó a ¿qué? A comer y le dio todavía. ¿A quién, hermanos? A, a su esposa, hermanos. Y aquí, vamos a regresar a la lectura de Marcos, hermanos. Y les dije que no le voy a crédito a Satanás, pero sí tenemos que saber contra quién estamos luchando, hermanos. Contra quién estamos batallando nosotros. Pero también tenemos que saber quién está de la mano con nosotros. Y me gustó la historia del hermano Pedro cuando es que estaba esperando que su hermano Tomás saliera. En mis tiempos era muy común eso, de que si lo buscaban a uno pleito, uno más grande, luego, no, porque está mi hermano, pero como yo era el más grande, de modo que yo no podía, pero tenía un primo que se llama Saúl, que cayó a la droga, él me dijo, cuando te busca pleito, alguien dice, yo estoy aquí. Yo llevaba a Saúl para que me defendiera, hermano, está mi primo. Pero hermano, es tan fácil de caer, tal vez nosotros, en el engaño. Les voy a contar una corta historia, pero no sé cuánto tiempo más tengo, hermano Pedro. Ya, ya son las 12:05. Yo recuerdo que allá por los 70, los 75, no era fácil en mi pueblo comprar un pantalón Levi's 501. Uh, el muchacho que traía, o el niño que trajera un pantalón de esos, andaba caminando hasta así, y me presumía los pantalones porque no era fácil comprar un pantalón allá en ese tiempo. Mi primo Andrés tenía muchas ganas de comprar un pantalón de esos porque estaba llenito, estaba gordito, pues sentía que lo llenaba bien, de que se miraba bien elegante. Pero mi primo no era muy adicto al trabajo y no tenía dinero. Pero cuando le interés de comprar un pantalón Levi's 501, fue con su cuñado que mataba reses y entregaba la carne a los restaurantes y le estaba pues ayudando a trabajar para que le pagara para sacar para el pantalón. Y así trabajó un buen tiempo. Cuando compró el pantalón, aquel domingo que andaba mi primo así caminando bien ancho con su pantalón Levi's, otro primo que se llama Braulio le dijo, Andrés, ¿dónde compraste ese pantalón? Oh, lo compré con fulano. ¿Por qué? Le dijo. Y se le quedó viendo. Y se le acercó. ¿En cuánto te lo vendieron? En tal precio. Oh, un poco barato, más que los que yo uso, le dijo. Pero ¿sabes una cosa? Le dijo. Ese pantalón no es original. Entonces yo entré y le dije, pero ¿en qué sabes tú, Braulio, que ese pantalón no es original?
Se ve igual, mira, se ve la etiqueta bien. Y el pantalón Levi tiene aquí como una etiqueta como de piel, como entre piel y este cartón. Que donde decía que era 501, le dijo, mira, esta etiqueta cuando tú lo laves va a empezar como a quebrarse y va a empezar a caerse, dice. Y otra cosa, cuando lo lavas tu pantalón, dice, va a empezar a soltar mucho color azul, dice. Ese pantalón no es original, dice. ¿Por qué no me dijiste que ibas a comprar uno para yo llevarte o donde en verdad se los vendan los americanos? Dice, los originales, dice, son más caros, pero en verdad, dice, son buenos, son los originales. Mira los botones, dice, son diferentes al mío, dice. Es fácil de que tú mires, te engañaron con ese pantalón, dice, te lo vendieron, pero no es original, hermano. Eh, es imitación, le dijo, de modo que, y así, y así pasó. El pantalón de Andrés con el tiempo se fue decolorando muy rápido, se fue perdiendo su color. ¿Por qué, hermano? Porque lo engañaron, le dijeron que era un original, pero no era original. Tanto esfuerzo de este muchacho para que el pantalón fuera imitación. Así que es fácil que nosotros podamos, también como hijos de Dios, de caer en una imitación, ¿verdad, hermanos? Nosotros mismos podemos llegar, aún conociendo la verdad, a escuchar al enemigo con aquellas palabras estas seductoras que nos da y nos dice, pero ¿qué dice aquí este Jesús, hermanos? En el 6 dice, porque vendrán muchos de mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigan de guerra y rumores de guerra, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Hermanos, pero esta profecía, esto que Jesús le está diciendo, no era nuevo. Porque miren lo que dice aquí en el capítulo 14, en el versículo 14, perdón, del capítulo 13 de Marcos. Dice, pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, dice, puesta donde no debe estar, dice, el que lea entiende, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Hermanos, aquí voy a pararme un poquito, unos 3 minutitos, ya no va a durar mucho. Hermanos, ahorita en la actualidad, si prenden el televisor y quieren ver sermones cristianos, sermones de Dios, de otras denominaciones, hermanos, están predicando mucho de Mateo 24 y están predicando mucho estos versículos, hermanos. Si ustedes buscan los canales cristianos, pero te están predicando de una manera de cómo atemorizar a la gente. ¿Por qué mis hermanos? Por esto, por la mascarilla, por el coronavirus, cómo están los gobiernos, cómo están los terremotos, cómo está el hambre aún en el mundo. ¿Cómo estamos ya nosotros sin podernos saludar, sin darnos un abrazo? ¿Cómo Satanás está tramando todo de una manera tan sutil, hermano, y lentamente nos está separando? ¿Por qué? Porque quiere desbaratar las iglesias, hermano. Yo por eso estoy contento que Dios me tiene aquí predicando. Aquí afuera como yo le pedí. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan, porque dice que Dios tiene un pueblo que nunca se va a apartar de él, aunque escuchen miles de mentiras, miles de seducciones que los quieran llevar al error. Ese pueblo va a estar siempre firme, hermanos, y ese pueblo tenemos que ser tú y yo. Tú y yo tenemos que estar firmes, no importa si hay sol, si hay calor, si hay frío, firmes en dónde, en la palabra del Señor y en su casa, mis hermanos, porque Jesús aquí está preocupado por los discípulos y les dice, todavía les dice, vamos a recordar un poquito. Vamos a ir al libro de Daniel, hermanos, al capítulo 12 de Daniel, hermanos. Aquí está rapidito. Y que lo tenga, diga amén. Capítulo 12 del libro de Daniel, del versículo 1, hermanos. Cuando Jesús le estaba hablando a los discípulos, les dijo dos cosas. Que el templo iba a ser destruido. Y eso sucedió 70 años después de Cristo por los romanos. Pero también les dijo de su venida, hermanos. ¿Pero por qué les dijo de su venida si Jesús estaba con ellos? ¿Por qué le estaba hablando de su venida? Si ahí estaba con ellos en ese rato. ¿Ya lo tenemos?
Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. ¿Y será tiempo de qué? De angustia. Dice, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado. ¿Quién dice? Tu pueblo, todos los que hacen, los que se hayan ¿qué? Escritos en el hermano, esos somos tú y yo. ¿Serán qué? Liberados los que se hayan escrito, dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán qué? Despertados, unos para vida eterna, otros para qué? Vergüenza y confusión perpetua, hermanos. Dice los entendidos, el 3, resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas, a perpetua eternidad. Pero dice el 4, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. ¿Hasta cuándo dice? El tiempo del fin, hermanos. Correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará, mis hermanos. No hace falta de mirar ni hacia afuera para ver cómo está la ciencia. Nosotros mismos, ¿cómo andamos ahorita? Yo recuerdo que no hace mucho tiempo no había teléfonos, en mi pueblo no había teléfonos, eran puras cartitas, tenía que esperar 5 semanas cuando estuve yo en Los Ángeles para recibir noticias de mi esposa y de mi mamá. 5 semanitas porque no había teléfono. Después pusieron un teléfono de 2 de cuerda, les dan cuerda y no hace mucho de eso, hermanos. ¿Y ahorita cómo estamos? Cuando llego yo a la casa, ya veo que las televisiones están allá arrumbadas, allá que no las ven ya. ¿Por qué? Porque están aquí, el teléfono, la televisión, a todas partes, hermanos. Pero también veo que se está perdiendo, ¿qué, hermanos? La comunicación, los lazos familiares. ¿Por qué? Porque estamos en ¿qué? Teléfono. Y aquí dice Daniel. ¿Ustedes creen que cuando Daniel se le dijo esto, había teléfonos? No había. Hasta el tiempo, ¿de dónde? Del fin, hermanos. Pero es de que muchos predicadores están aprovechando, ¿para qué? Para asustar a la gente, hermanos, de una manera muy sutil. Pero vamos a ir al libro de Marcos otra vez, ya rapidito porque ya casi termino. Marcos 13, versículo 24. ¿Ya lo tenemos? Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, dice, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas de los cielos, dice, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria, hermanos. Y dice aquí el 31, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra, ¿qué dice? Esta es una herramienta que Dios nos dio a nosotros para no caer en la mentira, para no caer en el error. Todo va a pasar, dice, pero su palabra dice que no va a ¿qué? A pasar. Dice el 32, pero de aquel día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Y aquí nos viene la otra palabra, la otra arma para nosotros, hermanos, que tenemos que tener muy en cuenta. Dice, ¿cómo dice? Mirad, velad y ¿qué? Y orad. Estate atento, que no te engañen, y estate despierto, y también ponte en comunión con quién, hermano Pedro, con Dios, dice, y orad, dice, para que no, dice, porque no sabéis cuándo será el tiempo, dice. Y el 35 nos dice, otra vez dice, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, dice. Y otra vez dice, pero cuando venga de repente no os haya durmiendo, y aquí nos dice a todos nosotros el 37, ¿cómo nos dice, hermanos? Y lo que a vosotros digo, dice, a todos os digo, hermanos, velad. Es una palabra que es para mí, hermanos. Tengo que estar siempre en vela para no caer en el engaño, mis hermanos. Voy a cerrar con unos versículos del libro de Efesios. Efesios 6, hermanos.
¿Ya lo tenemos? Efesios 6, del 10 en adelante, hermanos. Nos dice así, el 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza, decía. Vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, dice. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir, dice, ¿en el qué? En el día malo, habiendo acabado todo, estar firme, dice. Está pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, dice, aunque podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, dice. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, hermanos. Con esto cierro, mis hermanos, y tengamos en cuenta que aquí nosotros tenemos el arma. Estar despiertos, estar velando y estar en comunión con ¿quién? Con Dios siempre, hermanos. Pero aquí nos dice también que tenemos que ponernos a qué? A cuenta, mis hermanos. Vamos a hacer una oración para despedirnos. Padre bendito, gracias, Señor, porque a pesar de la situación en que estamos, de un mundo, Señor, que estamos en verdad con temor, Señor, porque no sabemos, en verdad como humanos que no sabemos, Señor, qué es lo que va a pasar con nosotros, Señor, porque estamos en angustia, Señor, porque en verdad las señales ya están, Señor, pero también sabemos que tú en tu palabra nos dices, Señor, que tú tienes aún el control de todo, Señor, que parecía que está todo perdido, pero, Señor, aún tú estás con tu pueblo. Te suplico, oh Dios, que nos sigas dando la fuerza, Señor, que nos sigas dando las armas para no caer en las tentaciones de la falsedad, Señor, de la mentira, del error, Señor, y estar siempre atentos a tu palabra, Señor. Porque tú así como les dijiste a los discípulos, mira que nadie nos engañe, también nos dices aquí a nosotros, Señor. Enséñanos cómo salir del error, Señor, y cómo acercarnos más a tu trono, Señor. Te pido que nos bendigas al ir a casa, Señor, y que siempre estés con nosotros. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Amén. Y Dios los bendiga, mis hermanos.